Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada. Estas y más noticias están disponibles en nuestro sitio web www.puranoticia.cl. Además, tú o usted nos puede ver a través del canal 177 de Zapping. Y nos escuchas en la radio, en La Ligua, en Cabildo, en Papudo, en Zapallar, en Valparaíso, en Viña del Mar, a través del 102.5 en frecuencia modulada para toda la región de Valparaíso. ¿Les parece si comenzamos de inmediato con la lectura de titulares? Valparaíso y Viña del Mar concentran al grupo de adolescentes con mayor reincidencia delictiva. Corte de Apelaciones de Valparaíso revoca arresto domiciliario de exfuncionario de CONAF imputado por mega incendio del año 2024. 6 detenidos, 11 infracciones migratorias y más de 300 controles deja operativo interinstitucional en el Plan de Valparaíso. 160 alcaldes llaman al Senado a aprobar compensación por exención de contribuciones en la mega reforma. Revisión a Becas Chile detecta deuda de 92.000 millones por incumplimiento de 1.666 beneficiarios. Presidente de Codelco descarta abrir la propiedad de la estatal y asegura que el plan es superar la crisis sin venderla. Senado vota último artículo de la mega reforma, pero vetos retrasarían su promulgación. Alcaldesa Ripamonti emplaza al Ministerio de Educación a acelerar la apertura de jardines infantiles, en este caso el jardín infantil en el sector de Santa Julia. Bien, entramos de inmediato en el detalle de esta entrega informativa a través de Puranoticia.cl y nuestro noticiero central, Hora de Noticias. El informe sobre responsabilidad penal y adolescente elaborado por la Fiscalía Nacional detectó que el denominado Perfil 5, pese a representar una mínima parte de los infractores, concentra una proporción significativa de los delitos cometidos por adolescentes tanto en Viña del Mar como Valparaíso. Vamos a revisar el detalle de esta información a continuación. La Fiscalía Nacional presentó el informe sobre responsabilidad penal adolescente, estudio que analiza la evolución de la delincuencia juvenil en Chile entre 2015 y 2025 y que busca aportar antecedentes para fortalecer las políticas de persecución penal y las respuestas del sistema de justicia adolescente. El documento revela que en 2025 un 5,5% de los ingresos con imputado conocido al Ministerio Público correspondieron a delitos cometidos por adolescentes, evidenciando cambios en la composición y concentración del fenómeno delictivo. El análisis muestra que los ingresos de adolescentes al sistema penal disminuyeron entre 2015 y 2018, aumentaron en 2019 y tuvieron una fuerte caída durante la pandemia. Desde 2022 comenzó una recuperación progresiva, aunque los niveles actuales siguen bajo los registros de la primera parte del periodo. En la región de Valparaíso, los delitos cometidos por adolescentes pasaron de 5.159 casos en 2015 a 4.376 durante 2025, cifra que representa un aumento cercano al 10% respecto de 2024. Pero que aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la emergencia sanitaria. Uno de los principales hallazgos del informe es la concentración de la actividad delictiva en un grupo reducido de infractores,
Según Fiscalía, el 10% de los adolescentes acumula el 43% de los delitos registrados, mientras que el denominado perfil 5, que representa solo el 2,4% de los infractores analizados, concentra el 13,4% de los ilícitos. En Valparaíso, este grupo se focaliza principalmente en comunas como Valparaíso y Viña del Mar, aunque también presenta presencia en Quilpué, Villa Alemana, Concón y Quillota. La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó arresto domiciliario de ex funcionario de CONAF imputado por el mega incendio del año 2024. El Tribunal de Alzada estimó que, por ahora, no existen antecedentes suficientes para sostener que la conducta de Luis Correa tenga un vínculo causal acreditado con las 138 muertes que dejó la catástrofe, dejando sin efecto el arresto domiciliario total. Vamos a revisar el detalle de esta información en el siguiente informe. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente el recurso presentado por la defensa de Luis Correa Jiménez, ex funcionario de CONAF, y dejó sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumplía en la investigación por el mega incendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Correa está formalizado por cuasi delito de homicidio como presunto responsable de la tragedia que dejó 138 personas fallecidas. En un fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada reemplazó el arresto domiciliario por las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos de la investigación, revocando parcialmente la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso. La Corte estimó que los antecedentes reunidos hasta ahora no permiten sostener, con el estándar exigido para mantener una medida cautelar de mayor intensidad, que la conducta atribuida al exfuncionario tenga una relación directa y suficientemente acreditada con el resultado fatal del incendio. El principal antecedente en su contra es que recibió un mensaje de audio sobre el avance del siniestro y que, por su cargo, tenía funciones de monitoreo y evaluación de la emergencia. El tribunal concluyó que esos elementos, por sí solos, no acreditan un vínculo causal suficiente entre su actuar y las 138 muertes, considerando que en la emergencia participaron distintos organismos y se adoptaron decisiones fuera de su control. Además, señaló que no existen antecedentes objetivos para afirmar que una comunicación distinta o más oportuna de Correa habría evitado el desenlace, por lo que esa hipótesis deberá establecerse durante el desarrollo de la investigación. Vamos a otro tema porque 6 personas detenidas, 11 infracciones a la ley de migraciones, más de 220 controles policiales y vehiculares, además de 70 fiscalizaciones de alcotests y narcotest, dejó un operativo interinstitucional que se realizó en los alrededores del terminal de buses en Valparaíso. El procedimiento reunió a funcionarios de la PDI, Carabineros, Senda y equipos fiscalizadores de la Seremi de Transportes. En materia migratoria, detectives fiscalizaron a 33 personas y detectaron 11 infracciones, 3 por exceder el plazo de residencia, 3 por ingreso clandestino al país, 1 por rechazo de residencia temporal y 4 por ejercer actividades laborales sin autorización. Carabineros, en tanto, detuvo a 6 personas por distintos delitos, entre ellos infracción a la ley de drogas, desacato, orden de detención vigente y además de conducción bajo la influencia de sustancias ilícitas. La policía uniformada efectuó 138 controles de identidad y 85 controles vehiculares, cursando 31 infracciones a la ley de tránsito, 7 a la ley de alcoholes y además 3 infracciones municipales. Además, el OS10 fiscalizó a guardias y empresas de seguridad privada. Por su parte, Senda realizó 70 controles de alcotest y narcotest, detectado casos de positivos de alcohol y también de drogas, entre ellos un conductor de microbús que habría arrojado consumo de cocaína. Tras el operativo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recorrió el terminal de buses y el eje de calle Uruguay hasta el Mercado Cardonal, en donde se reunió con comerciantes para abordar problemáticas de seguridad. El Seremi Hernán Silva destacó que estos despliegues buscan reforzar la presencia del Estado, además de recuperar espacios públicos en los sectores de alta concurrencia. Escuchemos al ministro Arrau. Un poco más la presencia del Estado, falta mucho todavía en Valparaíso, pero ciertas cuadras ya están un poco más recuperadas, un poco menos de comercio ilegal. También recordar que el espacio público lo administran los municipios y también pueden entregar permisos para
trabajar en el espacio público. Por lo tanto, lo que hacen las policías es ver si es que es autorizado o no, y dependiendo de eso se van recuperando los espacios. Senda con precisamente todo lo que es control de drogas y alcohol en los conductores, tema que lamentablemente esta región ha hecho noticia a veces en el transporte público, Ministerio de Transporte fiscalizando los buses interurbanos, y en fin, policía de investigaciones con MT0 en ciertos lados, ciertos operativos, y hablados con los locatarios del mercado, del comercio. Vamos a ir a otro plano de la información porque un total de 160 alcaldes y alcaldesas llamaron al Senado a aprobar el mecanismo de compensación incluido en la mega reforma tras la exención de pagos de contribuciones para las personas mayores. Mediante una declaración pública, las autoridades respaldaron la fórmula acordada con el Ejecutivo que contempla compensar el 100% de los recursos y mantener también intacto tanto los ingresos directos de los municipios como aquellos provenientes del Fondo Común Municipal. Los jefes comunales también rechazaron las críticas realizadas por otros alcaldes de acuerdo, señalando que las diferencias políticas no deben perjudicar el trabajo municipal ni tampoco desviar la atención de las necesidades de los vecinos. Además, solicitaron avanzar en una modernización del Fondo Común Municipal, una nueva ley de rentas y también medidas para reducir la burocracia y fortalecer la transparencia. Entre los firmantes figuran los alcaldes de Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Concepción, La Florida y también la comuna de San Miguel. Vamos a otra información, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. La revisión a Becas Chile detecta una deuda de 92.000 millones de pesos por incumplimientos de 1.666 beneficiarios. El Ministerio de Ciencias informó que el 14% de los becarios mantiene obligaciones pendientes con el Estado y anunció que va a seguir suspendida la convocatoria del año 2026, o sea, el presente año, para magísters y también postdoctorados en el extranjero mientras moderniza el programa. Vamos a revisar más detalles de esta información. El Ministerio de Ciencia presentó los resultados de la primera revisión integral del programa Becas Chile, que analizó todas las becas adjudicadas entre 2008 y 2026. El informe reveló que se han entregado 12.589 becas a 11.340 personas, con una inversión de 688.000 millones de pesos, y detectó que 1.666 beneficiarios mantienen incumplimientos que representan una deuda de 92.000 millones de pesos con el Estado. Según el análisis, el 33% de los beneficiarios ha cumplido completamente sus obligaciones, el 46% se encuentra en etapas de retribución o con beneficios vigentes y el 14% registra incumplimientos. Además, el Ministerio advirtió un riesgo sobre otros 481.000 millones de pesos ya desembolsados y señaló que en 2027 vencerá el plazo de retorno para 990 becarios asociados a recursos por 82,7 mil millones de pesos. A raíz de estos antecedentes, la cartera confirmó que continuará suspendida la convocatoria 2026 de Becas Chile para programas de magíster y postdoctorado en el extranjero, mientras se implementan medidas para fortalecer el seguimiento, la fiscalización y el cobro de las obligaciones. Es responsabilidad de ellos también pagar esa deuda, porque otros chilenos necesitan esos fondos para también ellos acceder a estudios en el extranjero. Entonces sí, nosotros vamos a ser muy fuertes en seguir el proceso de cobranza. Vamos a otro tema dentro de nuestro país. El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, descartó abrir la propiedad de la estatal. Afirmó que la hoja de ruta se enfocará en mejorar la gestión operacional, priorizar inversiones rentables y también vender activos para hacer caja, descartando categóricamente la salida a la bolsa o tal vez el ingreso de accionistas minoritarios. Vamos a revisar esta información con más detalles. El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, descartó que el plan de recuperación de la cuprífera contemple abrir la propiedad a accionistas minoritarios o sacar a la empresa a la bolsa. Aseguró que el objetivo de la actual administración es superar la crisis financiera de la estatal sin venderla. Fontaine explicó que la estrategia se basa en mejorar los flujos operacionales, priorizar las inversiones más rentables, postergar proyectos que no sean indispensables
y vender activos para fortalecer la situación financiera de la compañía y financiar sus futuras inversiones. El presidente del directorio indicó que el debate sobre una eventual apertura de la propiedad puede darse, pero aclaró que esa alternativa no forma parte de la hoja de ruta que impulsa la administración. Asimismo, descartó que exista un plan para que Codelco ingrese al mercado bursátil. Finalmente sostuvo que actualmente no están dadas las condiciones para avanzar en una medida de este tipo y enfatizó que la prioridad es mejorar la gestión, la rentabilidad y los resultados financieros de la empresa estatal antes de evaluar cualquier cambio en su estructura de propiedad. Usted está escuchando y viendo Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. El Senado vota último artículo de la mega reforma, pero vetos se retrasarían su promulgación. La sala revisará la compensación a municipios por excepciones de contribuciones y pese a los acuerdos, el gobierno ingresará 3 vetos que van a postergar su despacho como ley. Revisemos el detalle de esta información en el siguiente informe. La Sala del Senado retomará este martes la discusión del último artículo pendiente del proyecto de reconstrucción nacional, el mecanismo de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones de la primera vivienda a los adultos mayores. De aprobarse esta disposición, la iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada como ley. Pese a ello, el Ejecutivo anunció que ingresará este miércoles 3 vetos para eliminar las normas incorporadas por la oposición sobre el desarrollo al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses y los ajustes destinados a garantizar el pago de 30 días para las pymes. En paralelo, el Tribunal Constitucional suspendió temporalmente la tramitación de 2 requerimientos de la oposición por errores formales. El oficialismo espera reunir este martes los 26 votos necesarios para aprobar el mecanismo de compensación, luego de asegurar el respaldo de los senadores Udi Gustavo Sangüesa y Sergio Gaona, además del senador Matías Walker, tras compromisos del gobierno sobre demandas regionales y previsionales. Nuestro país necesita recuperar el camino del crecimiento de la empleabilidad. Y para eso esta mega reforma es sumamente importante. Yo espero que finalmente estén los votos y de no estar, efectivamente tendrá que salir la reforma como ha sido aprobada, que en su gran mayoría, en los temas que son la génesis, el corazón de la reforma, ya fueron aprobados. La norma pendiente establece un aporte fiscal de 1,5 millones de UTM al Fondo Común Municipal para compensar la menor recaudación de los municipios producto de la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años en su primera vivienda. El ministro Arrau destacó el despacho a la sala de la Cámara del proyecto de ley Naín Retamal 2.0, el que busca otorgar respaldo jurídico a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que intervengan fuera de servicio para repeler agresiones graves. Revisemos el detalle de esta información. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del proyecto que amplía la presunción de legítima defensa a funcionarios de Carabineros, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que intervengan mientras se encuentran de franco. Iniciativa conocida como Ley Naín Retamal 2.0 busca extender la protección jurídica a los funcionarios que, estando fuera de servicio, actúen para repeler o impedir una agresión que ponga en riesgo grave su vida, su integridad física o la de un tercero. El proyecto establece que esa presunción de legítima defensa privilegiada también será aplicable cuando la intervención se realice mediante el uso de armas u otros medios de defensa, ampliando el alcance de la normativa vigente, que actualmente solo protege a quienes actúan durante el cumplimiento de sus funciones. Se acaba de aprobar en este trámite la legítima defensa privilegiada para los funcionarios policiales de Franco. Existía la ley Naín Retamal, que le da una presunción a los funcionarios policiales en servicio para que pudieran actuar con mayor tranquilidad en sus funciones que les encomienda el Estado, de defendernos, de cuidar a la población. Y hoy día se estaría ampliando, todavía nos quedan algunos trámites, esa presunción para cuando actúan de franco. Tras ser aprobada en particular por la Comisión de Seguridad Ciudadana, la iniciativa fue despachada a la sala de la Cámara de Diputados para continuar su tramitación legislativa. En otro plano, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, criticó la burocracia de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, que mantiene cerrado un jardín infantil, esto en el sector de Santa Julia. Tras 12 años de espera, interpeló directamente a la ministra de Educación para concretar la receptación final que va a beneficiar a al menos 90 familias. Revisemos el detalle.
Luego de más de 10 años de gestiones, el nuevo jardín infantil Isa la Cuna del sector Santa Julia, en Viña del Mar, quedó técnicamente listo para iniciar su funcionamiento tras concretarse un proyecto de alcantarillado ejecutado por el municipio en conjunto con vecinos y ESVAL, que permitió resolver una problemática sanitaria que afectaba al sector por más de una década. Pese a que la construcción, el equipamiento y la implementación del recinto ya finalizaron, el establecimiento aún no puede abrir sus puertas debido a retrasos en las tramitaciones de la Secretaría General Ministerial de Educación. Desde el municipio sostienen que no existen problemas de infraestructura y que la demora responde únicamente a procesos administrativos pendientes. Ante esta situación, la alcaldesa Macarena Ripamonti gestionó directamente con la ministra de Educación, María Paz Arzola, la agilización de la recepción e inspección final del recinto. La secretaria de Estado comprometió apoyo para priorizar el caso y avanzar en la apertura del jardín infantil en el menor plazo posible. El jardín no pudo abrirse por cerca de 10 años. Como municipio hicimos un proyecto y junto con ESVAL pudimos arreglar la calle del Pasaje 6 para habilitar el alcantarillado de este jardín y después de una década poder abrirse. Pero hoy se encuentra cerrado no por un problema de infraestructura, no por un problema de negligencia en el diseño, sino por algo peor, que es la voluntad en acelerar los procesos burocráticos. Desde la Secreduc han dicho que por una manguera de emergencia el jardín todavía no puede abrirse, pero hay una comunidad de más de 90 familias que están esperando que esto pase. Los niños crecen, el tiempo pasa y no podemos seguir esperando más. El proyecto contempló una inversión de más de 1.539 millones y cuenta con la capacidad para atender a 96 niños y niñas distribuidos entre salas cunas y niveles medios. El recinto tiene una superficie construida de 1.156,89 metros cuadrados y su apertura solo está a la espera de la autorización administrativa correspondiente. Vamos a otro plano. El diputado Venegas solicitó una investigación sumaria por la muerte de un joven tras una presunta negligencia. Esto en el hospital de Quintero. Luego de reunirse con la familia de Matías Aravenas, el diputado habló con ellos para esclarecer las atenciones médicas que recibió el joven y las circunstancias que rodearon su muerte. Revisemos el detalle de esta información. El diputado Nelson Venegas solicitará al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca la instrucción de una investigación sumaria para esclarecer la muerte de Matías Aravena, un joven de 22 años que falleció tras acudir en 3 oportunidades al Hospital Adriana Cousiño de Quintero por un grave cuadro respiratorio. De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia, el joven consultó el 20 de julio en 3 ocasiones en el recinto asistencial. En la primera fue dado de alta con un diagnóstico de origen viral, luego fue evaluado por una eventual tuberculosis y durante su tercer ingreso falleció producto de una hemorragia respiratoria. El parlamentario informó que la solicitud busca determinar si existieron eventuales irregularidades en la atención médica, además de aclarar la existencia de 2 certificados de defunción con información distinta, situación que consideran debe ser investigada. La familia de Matías también pidió que el Servicio de Salud establezca las eventuales responsabilidades en el caso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Estamos en la jornada de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Hacemos un pequeño alto y luego volvemos con más informaciones. Espérenos, no se vayan. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees las noticias como a ti te gustan. Vamos de inmediato a revisar los titulares de esta jornada. Valparaíso y Viña del Mar concentran al grupo de adolescentes con mayor reincidencia delictiva. Corte de Apelaciones de Valparaíso revoca arresto domiciliario de exfuncionario de CONAF imputado por mega incendio del año 2024. 6 detenidos, 11 infracciones migratorias y más de 300 controles deja operativo interinstitucional en el plan de Valparaíso. Alcaldes llaman a Senado a aprobar compensación por exención de contribuciones en la mega reforma. Revisión a Becas Chile detecta deuda de 92.000 millones por incumplimientos de 1.666 beneficiarios.
Presidente de Codelco descarta abrir la propiedad de la estatal y asegura que el plan es superar la crisis sin venderla. Senado vota último artículo de la mega reforma, pero vetos retrasarían la promulgación. Alcaldesa Ripamonti emplaza al Ministerio de Educación a acelerar la apertura de jardín infantil en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento de riesgo de contagio del virus ANTA durante esta temporada. ¿Cuál es la situación actual en Chile y específicamente en nuestra región de Valparaíso? ¿Qué medidas preventivas debe adoptar la comunidad? Tras los sistemas frontales, muchas viviendas y sectores quedaron con humedad y acumulación de este virus. Vamos a conversar en la jornada de hoy con la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso, Marión Luan, a quien saludamos. Buenas tardes, bienvenida, Seremi, gusto de saludarla a Hora de Noticias. Seremi, lo escuchamos. Vamos a ver si te retomamos contacto con la Seremi de Salud, que ya teníamos contacto con ella para conversar de esta situación en nuestra región de Valparaíso y poder también tomar un poquito de conocimiento que se está haciendo en este caso por el aumento del riesgo en el contagio en nuestra zona del antivirus o el virus ANTA durante esta temporada, en donde se acumula, por supuesto, muchos más contagiados. Hemos hablado también de este virus, que es un virus que se va extendiendo sobre todo digo, en las zonas rurales de nuestra región de Valparaíso, y en donde muchas veces no nos damos cuenta porque deberíamos ventilar los lugares que han estado cerrados por un buen tiempo, poder también acompañar un poco lo que es las familias que se sienten también desprotegidas por este virus y que en el día de hoy ha sido una temporada de alta contagio, digo, en nuestra zona. Así que para eso ya estamos contactándonos con nuestra primera invitada de la jornada de hoy, que estamos tomando el contacto, ya lo teníamos en línea, pero seguramente tuvimos algún problema técnico. Vamos a ir a otra información, ¿les parece? Y luego retomamos el contacto con nuestra Seremi de Salud, porque hay un proyecto que busca dotar de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas a las localidades de La Greda y Ventanas, esto en la comuna de Puchuncaví, porque avanzó a una nueva etapa tras obtener la aprobación para poder desarrollar su diseño de ingeniería. Esta iniciativa es considerada una de las principales demandas históricas de ambos sectores. Queremos saber más detalles y los tenemos a continuación en el siguiente informe. La nueva recomendación satisfactoria otorgada al proyecto permitirá la elaboración de la ingeniería de detalle necesaria para definir las características técnicas de la futura red de alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Puchuncaví. Esta fase contempla la actualización de la demanda, la revisión de la infraestructura existente, el dimensionamiento de las redes y estaciones elevadoras, además de la elaboración del presupuesto definitivo de las obras. El avance fue destacado por autoridades regionales y comunales, quienes valoraron el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años para sacar adelante una iniciativa largamente esperada por las comunidades de La Greda y también Ventanas. Desde el municipio de Puchuncaví señalaron que el proyecto ha logrado superar sucesivamente las etapas de prefactibilidad y factibilidad, acercándose ahora a una fase completamente clave para concretar su ejecución. Un sueño de nuestros vecinos y vecinas de ambas localidades que parte hace muchos años atrás y que en los últimos años hemos podido ir por la prefactibilidad, factibilidad y hoy día estamos prontos a enfrentar lo que es el diseño. Confiamos en las autoridades que hoy día nos han acompañado, que hemos estado en este lindo escenario con las letras volumétricas de Ventanas, firmando un acuerdo, agradeciendo el compromiso del gobierno regional, que tienen toda la intención de colaborarnos. Ha estado presente el diputado Venegas en esta ceremonia. Hay tantos desafíos por delante cuando estamos hablando del alcantarillado, estamos hablando de salud y sobre todo de dignidad de la gente.
Yo siento que aquí estamos atrasados y por lo tanto todos los pasos que se den en esta perspectiva sin duda que son importantes. Siento que el tema de los alcantarillados, de todo lo que dice en relación con las políticas tanto de agua potable como de saneamiento son fundamentales. La iniciativa también cuenta con la participación de Puerto Ventanas, entidad que ha colaborado en el proceso desde sus inicios. Con este nuevo paso, el proyecto continúa avanzando hacia la futura construcción de una infraestructura sanitaria destinada a mejorar la calidad de vida de cientos de familias del sector. Bien, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Ahora sí ya retomamos, cortó, ya. Vamos a ir a otra información y luego retomamos esta información que teníamos con la Seremi de Salud. Vamos a ir a otro tema porque Gendarmería desvincula a 4 funcionarios por corrupción. Esto en la cárcel de Santiago 1. Los funcionarios de esta institución facilitaban el ingreso irregular de alimentos para su venta ilícita al interior del recinto penitenciario. Tenemos más antecedentes porque ellos pasaron a la Fiscalía, así que revisemos los detalles. Gendarmería informó la desvinculación de 4 funcionarios del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 por facilitar el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las permitidas, los que posteriormente eran comercializados en el mercado ilícito al interior del recinto penitenciario. La institución explicó que la investigación desarrollada por las jefaturas del penal permitió acreditar que los exfuncionarios operaban desde el área de recepción y registro de encomiendas. Los hechos fueron detectados tras fiscalización internas que comprobaron el incumplimiento de las normas institucionales. Una vez confirmadas las irregularidades, los involucrados fueron apercibidos conforme al artículo 46 del Código Procesal Penal y desvinculados de Gendarmería. Además, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario para continuar con las diligencias. Según la institución, las labores de inteligencia establecieron que los productos ingresados de manera irregular estaban destinados al mercado ilícito dentro del penal. Gendarmería afirmó que continuará reforzando las acciones para detectar y combatir hechos de corrupción al interior de las cárceles del país. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Ya lo habíamos anunciado, está con nosotros la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso. Marión Luan, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Seremi? Gusto de saludarla. Bienvenida a Hora de Noticias. ¿Cómo está, Seremi? Gusto de saludarla. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gusto de saludarla, tenerla con nosotros en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Seremi, el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento del riesgo de contagio del virus ANTA durante esta temporada. ¿Cuál es la situación actual en Chile y específicamente acá en nuestra región de Valparaíso? ¿Y qué medidas preventivas deben adoptar las comunidades, sobre todo rurales? Sí, claro, bueno, Ricardo, efectivamente se emite esta alerta que estará vigente hasta el 31 de julio del próximo año. Esto es en respuesta a, bueno, 2 circunstancias principales. Una es que la letalidad de este virus ha aumentado, no se conoce bien la causa de ello, pero en el año 2025 tuvimos una letalidad de un 18%. ¿Qué es la letalidad? Es de cuántas personas que se contagian de una enfermedad mueren, ¿ya? Y este año, en el presente, a la fecha, llevamos 46 casos, cuando el año pasado, en el total del año, hubieron 44, y la letalidad en este año ha sido del 39%, ¿ya? O sea, más del doble. Es por eso que se genera esta alerta que es preventiva y de preparación, ya tanto para poder generar la educación en la población, así como en los equipos clínicos que, por ejemplo, en nuestra región no estábamos acostumbrados a tener tan alta incidencia de esta infección. Seremi, tras los sistemas frontales, muchas viviendas y sectores quedaron con alta humedad, acumulación de muchos residuos y condiciones que podrían favorecer la presencia, en este caso, de los ratones o roedores de cola larga, que es el que transmite el virus. ¿Qué comentarios y recomendaciones entrega la Seremi de Salud de la región para evitar este contagio del antavirus o virus ANTA? Sí, bueno, también hay 2 distinciones. Una es que efectivamente después de las lluvias tenemos este riesgo, ¿no es cierto?, de estas clásicas como denominadas ratadas, ya que tiene que ver con que los animales buscan, el vector busca comida, ya después sobre todo de esta instancia. Pero además no es el clásico ratón que nosotros vemos. Este es un ratón que es pequeño,
más bien como las que conocemos acá como lauchas, ¿no es cierto?, pero que su cola es 2 a 3 veces el tamaño de su cuerpo. En eso es importante primero que todo ver esa diferencia. Y lo otro es que son las medidas preventivas para cualquier ratón, porque efectivamente aunque no contagien de anta, sí son vectores de otro tipo de infecciones, ¿ya? Lo primero es obviamente no tocarlos, que los niños los identifiquen como que son no son mascotas, son animales que son, agrestes finalmente, no están pueden transmitir infecciones en general. Ventilar las casas antes de entrar, si han estado cerradas, bodegas, etcétera, sobre todo en este contexto de que estamos con lluvia, etcétera, tratar de ventilarlas antes y mojar, finalmente rociar con agua y cloro los espacios sin uso, cuando pensamos que al barrer podamos levantar polvo, ya porque finalmente en ese espacio es donde están el virus, ya en los aerosoles que se remueven y que finalmente han estado en contacto con heces o orina del roedor. Y lo otro, lógicamente, es mantener la basura tapada y los alimentos resguardados. Ahí también hacemos el llamado, ¿no es cierto?, a todos quienes puedan limpiar, finalmente desmalezar los sectores más cercanos, puesto que ahí obviamente es donde se pueden generar madrigueras. Conversamos con la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Marión Luan. Doctora, ¿cuáles son los principales síntomas del hantavirus y en qué momento una persona debe consultar en un centro asistencial y cuáles serían las claves de una detección temprana del contagio del hantavirus? Bueno, acá los síntomas son muy similares a una infección respiratoria común y en invierno evidentemente es más complejo poder diferenciarlo, ¿ya? Fiebre, dolores musculares, dificultad respiratoria, mareos, náuseas, desmayo, que eso evidentemente ya no es tan común, pero lo que genera la diferencia es el antecedente de haber estado en algún lugar con riesgo de exposición al contacto con ratón, ¿ya? En este caso, zonas rurales, semirurales, donde me fui al cerro, por ejemplo, me salí del camino, por ejemplo, que estaba más transitado, o tuve estas instancias donde conversábamos en que me fui a limpiar, a desmalezar un lugar y efectivamente no, bueno, es difícil poner un poco más de ojo, pero no utilicé eventualmente medidas de protección personal, ya porque en este caso mascarilla al menos podría apoyarme o ayudarme un poco a disminuir ese riesgo. Pero es muy importante mencionarlo en la atención clínica si es que efectivamente tuve ese antecedente. En paralelo, doctora, continúa esta campaña de vacunación contra la influenza. ¿Cuál es la cobertura actual en este momento en la región de Valparaíso y qué grupos son los prioritarios para poder recibir esta vacunación? Sí, bueno, nosotros estamos desde el 23 de julio, a nivel nacional se abrió la posibilidad de la vacunación a todos los grupos etarios, a todos quienes quieran vacunarse, hoy día puede hacerlo y lo invitamos a hacerlo porque finalmente se cambió la estrategia, ¿ya? Antes estábamos con una estrategia focalizada en grupos de riesgo y hoy estamos apuntando a la estrategia rebaño, que finalmente se trata de tener más de un 90%, 95% de vacunación en la población general para así proteger a quienes no se vacunaron, ¿ya? Y la idea evidentemente igual es reforzar a las personas mayores, porque si bien a nivel de la región tenemos un 75% de cobertura de la vacunación, con más de 804.000 personas vacunadas, tenemos el problema en que las personas de más de 60 años apenas estamos en el 59%, no logramos aún el 60% y tenemos que llegar al 85% para poder decir efectivamente este grupo está protegido. Lo mismo con niños y niñas de 6 meses hasta los 5 años, que tenemos un 66% recién de vacunación, o sea, estamos casi a un 20% de lograr las cifras que esperamos para que efectivamente digamos estas personas están protegidas, estamos como región protegidos ante la influenza. Estamos conversando con la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso, Marión Luan. Doctora, ¿por qué es tan importante que las personas que aún no se han vacunado contra la influenza lo hagan, especialmente considerando el aumento de la circulación del virus y además de hartos virus respiratorios que andan en el ambiente y durante sobre todo esta época del año? Sí, bueno, evidentemente después de las lluvias es lo común de este tipo de frentes meteorológicos que aumente el contagio, la circulación viral, dado que estamos hacinados, estamos encerrados en las casas, no hay suficiente ventilación y ya había previamente una alta circulación viral. En base a esto es importante, ¿por qué? Porque la vacuna previene la forma grave de la infección, no previene que tenga un resfrío a causa de influenza, sino es que previene que yo tenga un síndrome de distrés respiratorio grave, por ejemplo, que esté conectado a un ventilador mecánico, que me muera a causa de una insuficiencia respiratoria.
¿ya? Y evidentemente las personas que son más vulnerables a esto son los niños y las personas mayores. Bueno, entonces por eso en esa lógica es que necesitamos que estas personas se puedan acudir a vacunar, ¿ya? Bueno, ¿dónde pueden vacunarse? Pueden buscarlo en www.mevacuno.cl y o llamar a Salud Responde, ya puesto que tenemos lugares tanto a nivel de atención primaria y extramural para poder acudir a esa vacunación. Seremi, vamos a cambiar de tema porque tras los daños provocados por los sistemas frontales en distintos colegios y jardines infantiles, ¿cuál es el rol específico de la Seremi de Salud en la evaluación de las condiciones sanitarias que quedan o están estos establecimientos educacionales? La verdad es que nosotros, bueno, como en todos los lugares, en realidad no solamente los establecimientos educacionales, tenemos la necesidad de poder verificar que exista la habitabilidad adecuada. Eso quiere decir que no existan riesgos inminentes que puedan generar una afectación a la salud de las personas, ¿ya? Y desde esa perspectiva, estos son locales de uso comunitario y desde ahí es donde se aplica finalmente esta pauta en caso de ser necesario. Pero en estos casos, finalmente, ante filtraciones menores o lo que se puede haber dado en contexto del frente que vivimos, la verdad es que eso tiene que ver más bien con algo estructural y que ya está siendo abordado por el Ministerio de Educación o por el sector, ¿no? Estamos conversando con la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso, Marión Luán. Doctora, cuando una comunidad educativa denuncia problemas de humedad, filtraciones, presencia de hongos u otros daños en las salas de clases, ¿qué factores evalúa la Seremi de Salud en este caso para determinar si un establecimiento puede seguir funcionando o si debe suspender sus actividades educacionales? Bueno, lo que mencioné previamente, ya la consideración de que efectivamente estos riesgos puedan o no generar un daño inminente a la salud de los niños y la comunidad educativa que están allí. Si hay una adecuada ventilación, si hay evidentemente una calefacción suficiente y el lugar de preparación de alimentos se encuentra en condiciones adecuadas y protegidos finalmente frente a un viento potente, efectivamente si hay un frente de mal tiempo, la verdad es que esas son las medidas que uno debería verificar que efectivamente se estén cumpliendo. Seremi, ¿existe alguna normativa del Ministerio de Educación, que no tiene que ver con ustedes, obvio, pero que establece algunas temperaturas mínimas como para los recintos escolares en medio de este invierno que ha sido duro y húmedo, tras los daños provocados también por estos temporales? ¿Cómo se fiscaliza a través de la Seremi de Salud que las salas de clase mantengan condiciones adecuadas como temperatura, la humedad, la ventilación para evitar que los niños puedan enfermarse? ¿Puede un establecimiento seguir funcionando si sus salas tienen presencia de humedad, hongo o temperaturas que no garantizan condiciones adecuadas para la salud de los estudiantes? La verdad es que la presencia de hongo es algo que se elimina con la higiene habitual que deben mantener estos establecimientos, ya no es algo que esté fuera de lo habitual. La presencia, al igual que en todos los domicilios, por ejemplo, hoy en día lamentablemente, sobre todo en la costa, por ejemplo, frente a estas situaciones ha habido un aumento porque se mezcla temperatura con humedad y en este caso el manejo es con agua clorada y evidentemente quien realiza el aseo tiene que tener estas precauciones. Ya respecto a la temperatura existen modalidades o recomendaciones finalmente en salud laboral que son relacionadas a cuál es la mejor temperatura para trabajar y esta es de 21 grados. Pero la verdad es que específicamente no existe una temperatura al margen de lo que estoy comentando, ya mínima o máxima que uno pueda determinar que debiesen estar dentro de las salas de clase. Eso es algo que no está, al menos bajo mi conocimiento en particular, desconozco las normativas específicas del Ministerio de Educación, ya, pero en términos generales, como les comento, es esto. Seremi, finalmente, ¿qué mensaje entrega a los papás, a los padres, a los apoderados, a los docentes de las comunidades educativas de nuestra región, que hoy tienen preocupación por las condiciones de infraestructura de los establecimientos y que el riesgo de enfermedades durante este invierno? ¿Cuál sería el llamado, cuál sería el mensaje, no solamente como Seremi, sino también como médico? Claro. Bueno, la prevención creo yo que es lo principal. Ya, y ahí en este caso cada una de las circunstancias, tanto de las condiciones de salud de cada escolar o preescolar, van a marcar yo creo que la diferencia de cada padre o madre ante la toma de decisiones.
ya también las condiciones que tengo de sostén social, o sea, en el fondo, con quién puedo dejar a mi hijo en el caso de que se encuentre con un cuadro respiratorio, son exactamente las mismas que corren en cada campaña de invierno en la que nos encontramos. Ya esto efectivamente fue un frente de mal tiempo complejo, pero sin embargo la verdad es que estamos en invierno, como todos los inviernos, con alta circulación viral, con nuestra campaña de invierno desde la red sanitaria, y la prevención es la misma que siempre. Si estamos con algún cuadro respiratorio, quedarse en casa. Idealmente, sabemos que lamentablemente no todos tienen quizás una posibilidad de tener una red de apoyo, pero la idea es esa para evitar la propagación de los virus. Esa es la principal medida. Y vacunarse en el caso de que los niños aún no lo hagan, los padres ahora que está abierta la posibilidad, principalmente esas serían las recomendaciones. Seremi, agradecido por este tiempo que nos ha entregado y también por estos detalles que nos entrega a través del virus Antais, pero también lo que es el sistema educacional de nuestra región y la prevención de cualquier virus que podamos tener dentro de las aulas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba con nosotros la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Mario Luán, a quien le agradecemos por su tiempo. Vamos a entrar en otras informaciones. La Dirección General de Crédito Prendario, más conocida como Tía Rica, anunció una medida extraordinaria para apoyar a las familias afectadas por el sistema frontal en las regiones de Valparaíso y Coquimbo. Esto durante los meses de agosto. El valor del gramo de oro va a alcanzar un monto histórico para facilitar el acceso a créditos. Tenemos más antecedentes de esta información en el siguiente informe. La iniciativa permitirá que quienes empeñen joyas u otras prendas de oro en las sucursales de la institución obtengan un préstamo mayor por una misma garantía, sin modificar los requisitos habituales para acceder al beneficio. Según informó la DICREP, el valor del gramo de oro fue fijado excepcionalmente en 30.000 pesos, constituyéndose en el monto más alto registrado por el servicio. Desde la institución señalaron que la medida busca entregar una alternativa rápida de financiamiento a las personas que deben enfrentar gastos imprevistos derivados de las consecuencias del sistema frontal. El beneficio en la Tía Rica estará disponible en las oficinas de La Serena y en las unidades de crédito ubicadas en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota y Los Andes durante todo el mes de agosto. Las autoridades precisaron que las condiciones generales del crédito prendario se mantienen sin cambios y que la modificación considera únicamente el aumento extraordinario en la valorización del oro durante el periodo establecido. Estamos en hora de noticias a través de puranoticias.cl. Vamos a cambiar de tema porque la tasa de desocupación de la población extranjera en Chile llegó a un 6,4% durante el trimestre móvil abril-junio de este año. Esto registrando una caída del 1,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, o sea 2025, según lo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. La disminución se explicó por una baja de un 1,7% en la fuerza de trabajo y un leve aumento del 0,2% en la población ocupada. Además, el número de personas extranjeras desocupadas tuvo una disminución de un 22,7%, esto en 12 meses. El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por los sectores de transporte, comercio y construcción, mientras que las personas trabajadoras por cuenta propia han aumentado en un 17,4%, esto en contraste con la ocupación que entre quienes tienen educación universitaria cayó en un 12,5%. Pese a la baja del desempleo, la tasa de ocupación informal subió un 30,2%, esto es un incremento anual de 1,3% porcentuales. La informalidad alcanzó un 32,1% entre las mujeres extranjeras y un 28,6% entre los hombres. Estamos en hora de noticias en puranoticias.cl. Un operativo de carabineros permitió despejar veredas y calzadas, esto en el entorno de la Feria Caupolicán, en la parte alta de Viña del Mar, en el marco de un plan destinado a recuperar espacios públicos y combatir el comercio ilegal. El procedimiento dejó un detenido y varios controles preventivos. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La intervención se desarrolló en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y otros organismos públicos como parte de una estrategia para enfrentar las incivilidades y mejorar las condiciones de seguridad en este tradicional recinto comercial de Achupayas.
El procedimiento realizado por personal de la Quinta Comisaría de Viña del Mar terminó con una persona detenida por infracción a la Ley de Propiedad Industrial, además de diversas fiscalizaciones en el sector. Durante la jornada también se cursaron infracciones de tránsito, se retiraron 3 vehículos de circulación y se efectuaron controles de identidad y controles vehiculares para reforzar la presencia policial. Desde la Seremi de Seguridad Pública destacaron que el despeje busca restablecer el orden en el entorno de la feria y generar mejores condiciones tanto para comerciantes como para quienes visitan habitualmente el lugar. Paralelamente, las autoridades trabajan en una propuesta de mejoramiento integral para la Feria Caupolicán, iniciativa que contempla medidas de seguridad, ordenamiento de espacios e infraestructura con el objetivo de modernizar el recinto y fortalecer su desarrollo comercial. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. Hacemos un nuevo alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Revisemos titulares de esta jornada. Valparaíso y Viña del Mar concentran al grupo de adolescentes con mayor reincidencia, delictiva de la región. Corte de Apelaciones de Valparaíso revoca arresto domiciliario de exfuncionario de CONAF imputado por mega incendio del año 2024. Seis detenidos, 11 infracciones migratorias y más de 300 controles deja operativo interinstitucional en el Plan de Valparaíso. 160 alcaldes llaman al Senado a aprobar compensación por exención de contribuciones en la mega reforma. Revisión a Becas Chile detecta deuda de 92.000 millones por incumplimientos de 1.666 beneficiarios. Presidente de Codelco descarta abrir la propiedad de la estatal y asegura que el plan es superar la crisis sin venderla. Senado vota último artículo de la mega reforma, pero vetos retrasarían su promulgación. Alcaldesa Ripamonti emplaza al Ministerio de Educación a acelerar apertura de jardín infantil en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar. Entramos en el tercer bloque de informaciones a través de puranoticia.cl. La Municipalidad de Limache y el Gobierno Regional iniciaron este martes un recorrido por 3 proyectos de mejoramiento urbano, el cual contempla la Plaza Padre Hurtado en Villa Queronque, la Plaza Independencia y también el anfiteatro de la Casa Eastman, obras que buscan recuperar espacios públicos, además de fortalecer la vida comunitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de dicha comuna. Daniel Zunino tiene todos los antecedentes de esta información. Te escuchamos, Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, así es. Estamos acá en la Villa Queronque, donde ya durante un par de instantes atrás ya se dio inicio a este recorrido que estabas comentando en un principio, de estos 3 espacios comunitarios nuevos, una jornada desarrollada junto al Gobierno Regional de Valparaíso, también el municipio de Limache, que permitió poner en marcha proyectos destinados a recuperar áreas públicas, fortalecer también la vida de los barrios y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas. El proyecto acá en Villa Queronque consideró la pavimentación de senderos, la instalación de juegos modulares, como estamos viendo en pantalla, también mobiliario de descanso, luminarias y un cierre perimetral también para resguardar el lugar. La nueva infraestructura busca propiciar el juego al aire libre para los niños, la recreación para las familias y la convivencia comunitaria entre vecinos y el encuentro también entre quienes forman parte de la comunidad, además de contribuir un aporte al medio ambiente local mediante la incorporación de espacios verdes. La iniciativa en este caso fue desarrollada por la Municipalidad de Limache y financiada a través del Fondo Regional de Iniciativa Local, el FRIL, del Gobierno Regional, con una inversión cercana a los 100 millones de pesos en este caso, Ricardo. El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que esta obra también contribuye a quitar el estigma acá de Villa Queronque, enfatizando que las acciones negativas que algunas personas no puedan, mejor dicho, que no pueden terminar perjudicando ni definiendo la identidad de todo un barrio, o sea, que no afecte lo que el resto haga y ni estigmatice a una comunidad. Escuchemos
al alcalde de Limache, Luciano Valenzuela. Sí, la verdad es que yo tengo la fortuna de conocer la Villa Queronque desde los 13 años. Mi familia vive en uno de estos blogs. Creo que la Villa Queronque no debe ser estigmatizada porque algún tipo de persona tenga un mal actuar, porque acá el 99% de las personas son personas de bien, que se levantan temprano, que se sacan la mugre, y perdón el chilenismo, por sacar a su familia adelante, y esta plaza lo que viene a hacer es reivindicar eso. Tal como escuchamos, se busca reivindicar con esta plaza, la autoridad comunal, como dijo en sus palabras, valoró la recuperación de los espacios públicos y sostiene también que esta plaza representa una señal concreta para que las familias de este sector de Villa Queronque puedan recuperar los espacios, se permita también que niños, jóvenes y adultos y personas mayores cuenten con un lugar seguro y adecuado para compartir en comunidad. Asimismo, el alcalde reconoció el respaldo que obtuvo con los aportes del gobierno regional para concretar esta iniciativa, en especial destacando la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones para responder a las necesidades de los distintos territorios de la comuna. La jornada, claro, también contó con la presencia, en este caso, del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. También escuchemos sus palabras. Aquí tenemos harta inversión, no poca. Y el día de hoy en particular, el poder recuperar estos espacios, son espacios públicos recuperados en esta plaza, la Plaza Padre Hurtado, la Plaza Independencia, y finalmente en la tarde el anfiteatro, da cuenta efectivamente de nuestro compromiso con el territorio, nuestro compromiso con la comunidad. Pero esto también es resultado precisamente del buen trabajo de los equipos, porque el alcalde tiene un equipo que está alojado en la SECPLAC comunal, en la Secretaría Comunal de Planificación, que son los que levantan las iniciativas que llegan al gobierno regional. Tal como dijo el gobernador regional, son trabajos de largo aliento que se han desarrollado en Limache desde la administración anterior del ex antiguo alcalde y que ha permitido avanzar en proyectos orientados a la recuperación también de espacios públicos y al mejoramiento de la calidad de vida de quienes residen acá en Limache, Ricardo. Importante logro, Daniel, pero también importante que la comunidad cuide estos espacios públicos y vayan aprovechando para también alejar la delincuencia de estos sectores que pertenecen a toda la comunidad. Así que creo que es un muy buen desarrollo el que se está realizando en Limache. Bueno el trabajo también del delegado, en este caso del gobernador regional y todos los CORE que también entregan estos dineros para poder ornamentar y también refaccionar los sectores que alguna vez fueron muy bonitos, pero que de poco a poco se fueron destruyendo. Exactamente, como decía el alcalde Ricardo, hay que desestigmatizar los lugares, quitar espacios a las incivilidades también y dejar estos espacios libres para que la gente, la comunidad pueda disfrutarlos libremente. Daniel, le agradecemos este contacto desde la comuna de Limache. Nos quedamos atentos a cualquier información que nos pueda entregar en el transcurso de la jornada. Muchas gracias, Ricardo, que esté muy bien. Daniel Zunino, nuestra unidad móvil que estaba hoy día en la comuna de Limache. Vamos a ir a revisar a continuación la entrevista realizada al senador Andrés Lonton en Pura Noticia Matinal, y conversó sobre la votación de esta norma pendiente de lo que es la mega reforma, en donde afirmó además que estarían ya los votos listos para poder desarrollar esta votación. Así que vamos a escuchar y ver lo que fue esta entrevista al senador Lonton. ¿Qué está pasando con la mega reforma? ¿Qué va a pasar hoy día? Mira, yo creo que hoy día estamos con los votos más o menos justos. Espero que tengamos los 26, que la otra vez por distintas razones no estaban. Y finalmente salga adelante la mega reforma, porque la verdad es que ya se ha dilatado lo suficiente, Coque. Hoy día es la votación respecto a la compensación a los municipios, cosa que la Asociación Chilena de Municipalidad y más de 160 municipios están de acuerdo en esta compensación, que quiere decir que no les van a quitar ningún peso a ninguna comuna de Chile, ni a Viña, ni a Concón, que son las que eran más perjudicadas producto de la exención de la pago de contribuciones para los mayores de 65 años, respecto a una norma que se pierde de vista, pero está haciendo justicia con muchos adultos mayores, Coque, que han visto disparado el alza de sus contribuciones, y eso no se condice con la jubilación que tienen o con los recursos que ingresan, y que han tenido que abandonar sus casas de toda la vida donde criaron a sus familias, precisamente por este impuesto cruel y bastante injusto al patrimonio, que a mi parecer se debería pagar de momento la compra de la casa y
y cuando se venda, pero no como ha sido hasta ahora, donde ha habido poca transparencia respecto al alza. Y en ese sentido, Coque, lo que el gobierno establece, y ha dicho claramente el ministro Quirós, es que los municipios van a ser absolutamente compensados. Es decir, la plata directo al Fondo Común Municipal y a los municipios afectados directamente, que fueron los municipios que más contribuyen al Fondo Común Municipal, y los más afectados precisamente por el alza de las contribuciones, cosa que la izquierda por lo demás no quiere aprobar, y eso obviamente tiene el riesgo, Coque, de que si no aprueban y si esto se cae, los municipios van a quedar sin financiamiento. Por eso yo hago un llamado que, además que anteponer la fórmula de pago o de compensación, que es un tema más político, más ideológico, antepongamos la salud de los recursos públicos respecto a lo que le llega a los municipios, y preocupémonos de que esos municipios, los municipios a lo largo de todo Chile, tengan mejores mecanismos de transparencia y de uso eficiente de recursos públicos antes de estar peleando por el mecanismo de compensación, que en definitiva creo que es otra discusión. Lo que hoy día tenemos que sacar adelante precisamente no es un tema, no es una discusión ideológica respecto a cómo se financian los municipios, sino que es precisamente que los municipios tengan los recursos necesarios para poder sacar adelante sus compromisos y políticas sociales. Yo creo que hay dos caminos. Estamos con el senador Andrés Lonto. Senador, ¿no siente usted que la izquierda aquí ha jugado un rol bastante mal, digamos, en la negociación, y no de poder aunar? Porque primeramente, cierto, la izquierda, cuando esto comenzó a tramitarse la mega reforma en la Cámara de Diputados, puso mil problemas. Acuérdese que dijo, vamos a colocar 1000 anotaciones distintas para que esto se dilate, ¿cierto? Después hubo un acuerdo en el Senado y se dilató. Y ahora, en esta votación, que tenía que ver justamente con esta devolución de los dineros a los municipios, esta retribución por el tema de las contribuciones, prácticamente estaban todos de acuerdo, y la idea era votar por unanimidad, y el único que se echa para atrás es el Frente Amplio. ¿Es así o no? Mira, en el tercer trámite, Coque, en el segundo trámite, estaba en la sala el ministro Quirós y llegó con esta indicación. Y les dice, mira, esta indicación es producto de un acuerdo de la mayoría de los municipios, que votó el directorio 7-6, pues. Votemos, den la unanimidad para que esto se pueda discutir. Ni siquiera le estabas pidiendo al Frente Amplio, al Partido Comunista de la Izquierda, que votaran a favor, que se discutiera. No quisieron discutirlo. Se fue a tercer trámite y terminamos en la mixta. La misma fórmula que estamos votando hoy día. Por lo tanto, acá hay un tema político, Coque, y la izquierda está dispuesto a votar en contra de esto y a que los municipios queden sin financiamiento para tratar de imponer su mirada, que tiene que ver con el cómo se reparten los recursos públicos de los recursos de los municipios. Para ellos acá hay un tema de desigualdad, porque los recursos, los municipios, entre comillas, más vulnerables porque aquí los metemos a todos, menos los del 65%, van a financiar los recursos de los municipios de más recursos. Esa es la discusión que están dando ellos, pero esa discusión no se condice con la finalidad de esta mega reforma, que tiene que ver precisamente de compensar a los municipios que ya aportan al Fondo Común Municipal el 65%, otros el 60%, y que en definitiva van a haber mermado estos recursos. Discutamos después el cómo se... ¿Cuánto es el monto total del cual se merma a los... 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. ¿Y cuánto más o menos son las personas beneficiadas por el no pago de contribuciones? Son alrededor de entre 400 y 600 mil. No, perdón, 300 y 400 mil, por ahí. Sí, lo voy a buscar. Sí, el tema de la contribución siempre tiene... Esto es un tema, bueno, ya no vamos a discutir. Pero el tema de las contribuciones, Coque, respecto a que son los demás recursos los que quedan exentos de contribuciones. Primero, es voluntario, obviamente, someterse a esto, pero además no es tan así. Yo te aseguro que acá en la región de Valparaíso, Coque, Viña, Concón, el interior, nosotros habilitamos una plataforma en su momento, tenemos gente de San Esteban, tenemos gente de Calle Larga, tenemos gente de distintos lugares, Coque, donde son familias de clase media, donde vivían en lugares donde, producto de la extensión urbana, producto del desarrollo de las comunas, quedaron entre medio de, obviamente, un lugar donde creció, desde el punto de vista de los servicios, acceso a consultorios, hospitales, y eso fue creciendo, eso fue repercutiendo en un exceso de contribuciones que se multiplicó de la noche a la mañana, y con eso también, Coque, digámoslo así, los recursos de los municipios. Y por otro lado, ellos quedaron con los mismos recursos que tenían a fin de mes, es decir,
no se condijo aquello con el ingreso que recibían mensualmente. Entonces tienes dos opciones: vendo la casa o me quedo ahí endeudado pidiendo créditos para poder pagar esas contribuciones. Esto es un impuesto injusto, porque no puede ser que te acompañe durante toda la vida un impuesto que pagaste al momento de comprar tu casa, Coque. Pero por otro lado, nosotros estábamos dispuestos a la focalización, Coque. Yo estaba dispuesto a que, y Rehén estaba dispuesto a que esto se focalizara respecto a quienes tienen menos recursos y quienes pudieran pagar, pudieran hacerlo. Que yo creo que ahí estaba el punto, en la focalización, porque cuando... Es que por eso le digo que yo creo que entrar en esa discusión hoy día está de más, porque claramente uno mira el tema de las contribuciones, claro, y dice, ¿a quién beneficia? Al 23% de la población que tiene casas más caras. Punto 1. O sea, a los más ricos. Punto 2. El punto que dice, no, porque no todos son ricos. Y ahí es donde usted tiene mucha razón. Porque, claro, si yo tengo mi casa, me saqué la mugre durante 30 años, pucha, y justo quedé ubicado en Bosque de Montemar, donde tengo donde la plusvalía es de distintos montos, claro, voy a tener que pagar contribuciones, no me alcanza la jubilación. Entonces eso es un caso especial, es una vivienda. Pero si tengo 10 casas y me voy a ahorrar la contribución de mi primera casa, es injusto. Para nosotros, Coque, el mecanismo era la focalización precisamente, esa era una de varias razones. No se logró. Yo creo que en esto tenemos que estar conscientes de que estamos en un gobierno donde está conformado por distintos partidos políticos. Obviamente uno tiene que propender a llegar a acuerdos para poder también avanzar en otros temas, y claramente acá éramos nosotros minoría respecto a ese punto, y creíamos que el foco principal respecto a la exención de las contribuciones no podía afectar en un 100% los municipios, y la verdad es que se llegó a la mejor de las fórmulas, que se va a compensar a los municipios en un 100%. Por eso a mí me llama la atención cuando se habla, no, es que esto va a aumentar la desigualdad. Oye, Coque, los municipios reciben el per cápita de salud, reciben la plata de educación, esa plata se gasta de buena manera. Los gobiernos regionales entregan de manera proporcional a los municipios de acuerdo a la segmentación social sus recursos. Los municipios que más ganan en Chile, que han crecido respecto a la cantidad de recursos que tienen, son los que más ponen al Fondo Común Municipal, porque hoy día 65% lo ponen unos poquitos municipios nomás respecto a las contribuciones. Bueno, todas esas discusiones, porque me parece que tienen que ver con otra reforma, no con esta. Con esta teníamos que asegurarnos cumplir con un fin justo, que era la exhibición de las contribuciones para los mayores de 65 años. Quizás otra fórmula habría sido, obviamente, nosotros nos habríamos allanado también, pero también propender a que los municipios no fueran afectados directamente, particularmente por los recursos que ellos destinan principalmente a los más vulnerables, a políticas públicas, al desarrollo de las ciudades, al crecimiento de las mismas. Entonces, a mí me parece también que acá hay un desafío en muchos municipios, del pago de las patentes municipales, del cobro de los derechos de aseo, ¿sí? Otros elementos que tienen que entrar en la juguera, Coque, para tener una discusión en serio respecto a esto, pero no acá, sino que en otra reforma. ¿Y se podría llegar a caer, senador, esta compensación a los municipios? ¿Podría efectivamente aprobarse la mega reforma sin esta compensación? Sí, claro. Si hoy día no tenemos los 26 votos, Coque, hoy día los municipios quedan sin ningún peso. Esa es la verdad. Sin ningún peso. O sea, no se compensa el Fondo Común Municipal. Ahora, no se compensa los municipios que más ponen. No es que los municipios se queden sin plata ahora, porque esta compensación se podría ver también en el tema del presupuesto 2027, porque esto comienza a correr desde el 2027. O sea, no es que los municipios, si no van en esta mega reforma, se quedan sin la plata, digamos. Sí, así es. Sino que podrían recuperarla en el tema del presupuesto, ¿no? En la ley de presupuesto, pero la ley de presupuesto, sí, está bien. Otra discusión, pero igualmente uno tiene que anteponer, más allá de lo ideológico, Coque, uno tiene que anteponer los intereses superiores que tienen que ver con que los municipios no se queden sin plata. Ahí estaba el extracto de lo que fue la entrevista de esta mañana con el senador Andrés Lonton. Vamos a cambiar de tema porque el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció la preocupación del gobierno por el aumento de un 23% de los homicidios en la región de Valparaíso, cifra que contrasta con la disminución de otros delitos violentos a nivel nacional. Durante una visita a la ciudad Puerto, la autoridad afirmó que la zona se encuentra entre las 4 regiones del país donde este delito ha aumentado y aseguró que se impulsarán intervenciones focalizadas en algunos sectores críticos. Arrau señaló que en homicidios nos estamos quedando atrás en la recuperación de Valparaíso y advirtió un incremento de los crímenes cometidos con arma blanca. Además, explicó que la dinámica delictual porteña
presenta diferencias respecto de otras zonas del país, por lo que se trabaja junto a Carabineros y la PDI en estrategias específicas para enfrentar el escenario regional. Escuchemos. Efectivamente, hay 4 regiones a nivel nacional, no son las más grandes, pero sí han tenido alza en homicidio, nos preocupa. La región sigue las tendencias a nivel nacional de disminución de robos con violencia y otros, pero en homicidio efectivamente nos estamos quedando atrás en la recuperación de Valparaíso, un aumento también de homicidios con armas blancas que nos preocupa, y siempre lo que uno ve en los análisis es que la dinámica delictual porteña es diferente del resto del país. ¿Ya? Incluso en la llegada de bandas de crimen organizado extranjeros no han logrado penetrar con la misma velocidad que en otros lugares de nuestro país, y por tanto hay que analizar esa dinámica, y es lo que estamos tanto analizando con Policía de Investigación y con Carabineros para poder hacernos cargo de esa cifra. No es la tónica a nivel nacional, pero nos preocupa de igual manera en esta región y algunas regiones del norte que no hemos logrado revertir la cifra. La autoridad de gobierno anunció un plan de intervención en barrios definidos según indicadores delictuales con refuerzo policial y recursos públicos. Aunque no detalló los sectores involucrados, afirmó que serán zonas emblemáticas en donde el gobierno busca demostrar que la presencia del Estado puede marcar una diferencia en la recuperación de los espacios públicos. En materia de fortalecimiento policial, el ministro informó que se trabaja en un plan para aumentar la presencia de Carabineros y también de la PDI, junto con nuevas herramientas tecnológicas de control de gestión. Según indicó, cerca de 1.100 funcionarios serán redestinados desde labores administrativas a funciones operativas antes de fin de año, con el propósito de reforzar la presencia policial en las calles. El OS9 de Carabineros capturó al zar de la clonación de vehículos. Este es un hombre de 30 años que utilizaba una identidad falsa y documentos adulterados para comercializar autos clonados a nivel nacional. Vamos a revisar el detalle de esta información. El OS9 de Carabineros detuvo en la comuna de Recoleta al presunto autor de más de 30 delitos de estafa, compra y venta fraudulenta de vehículos, conocido como el zar de la clonación. La investigación desarrollada junto a la Fiscalía Metropolitana Sur permitió identificar al imputado, quien operaba principalmente en la región metropolitana, aunque también habría afectado a víctimas en otras zonas del país. Según la investigación, el sujeto utilizaba documentación falsificada o adulterada para comercializar y transferir vehículos de terceros sin autorización de sus propietarios. Carabineros indaga 30 denuncias por estafa, clonación de automóviles y venta fraudulenta de vehículos con encargos policiales. Las víctimas descubrían las irregularidades al recibir cobros por autopistas concesionadas o al renovar la documentación de sus vehículos, momento en que quedaba al descubierto la clonación. El teniente Felipe Cortés del OS9 señaló que el imputado utilizaba de forma reiterada documentación adulterada, suplantación de identidad y transferencias fraudulentas para concretar los delitos. El operativo se realizó en calle Santa Adela en Recoleta, donde fue detenido un hombre de 30 años identificado con las iniciales AACA, quien registra antecedentes por receptación. Durante este martes será puesto a disposición de la justicia para su control de detención y formalización por estafa reiterada, usurpación de identidad y falsificación de instrumento público. Estamos en hora de noticias a través de puranoticias.cl. El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, rechazando la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar. La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada el día lunes. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El exdiputado Joaquín Lavín León permanece recluido en el anexo penitenciario Capitán Llaver desde el pasado mes de mayo en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que no existían antecedentes suficientes para justificar la mantención de la prisión preventiva, argumentando que no había riesgo de fuga, obstrucción a la investigación ni peligro de reincidencia. Sin embargo, el tribunal desestimó los planteamientos presentados por el abogado defensor y resolvió mantener la medida cautelar, considerando que subsisten los fundamentos que justificaron su aplicación. Nos deja muy conformes que la magistrada dio cuenta de la gravedad de los hechos que se estaban investigando y que se desarrollaron, la extensión del mal causado, que además abarca todo el periodo prácticamente en la cual él ejerció como diputado de la República, en donde además, de acuerdo a los propios dichos de la magistrada,
la magistrada, se vulneró gravemente la fe pública, la confianza de las personas en las instituciones. En la misma instancia judicial, el juzgado acogió una cautela de garantía presentada por la defensa de Arnaldo Domínguez, ex asesor del ex parlamentario y también formalizado en la causa. Como resultado, se ordenó el traslado de Domínguez desde el penal Santiago 1 hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver, considerando razones médicas y criterios de igualdad de trato respecto de otros imputados vinculados al mismo caso. Seguimos en el plano policial porque Carabineros sorprendió a un hombre de 44 años en el sector de Yoyeo intentando ingresar a una farmacia para robar. El imputado, que mantiene antecedentes por robo y hurto, será puesto a disposición de la justicia. Revisemos el detalle de esta información. Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de este martes en el sector de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, luego de ser sorprendido por Carabineros mientras intentaba ingresar a una farmacia para cometer un robo. El procedimiento permitió frustrar el delito y detener al imputado en el lugar. Durante la intervención, los funcionarios incautaron diversas especies que presuntamente serían utilizadas para concretar el ilícito, entre ellas un tanque de oxígeno, un inhibidor de señal, un chuzo, un cilindro de gas y otras herramientas. Personal de la subcomisaría de Yoyeo frustró un robo que afectaba a una farmacia del sector céntrico de la comuna. Los antisociales intentaban ingresar al local utilizando el método de oxicorte, oportunidad en la que se logró la detención de uno de los involucrados. En el procedimiento se incautaron diversas herramientas utilizadas para la comisión del delito, entre ellas un equipo de oxicorte, un inhibidor de señal, un chuzo, un cilindro de gas y un teléfono celular. Carabineros informó además que el detenido registra antecedentes policiales por los delitos de robo y hurto, lo que quedó establecido durante las diligencias realizadas tras su captura. Por instrucción del Ministerio Público, el imputado será puesto a disposición del tribunal para su control de detención y formalización por el delito de robo frustrado. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a hacer un alto nuevamente y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl en esta jornada de día martes. Vamos a entrar con más detalles de las informaciones en esta jornada. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, anunció la presentación de una querella por homicidio frustrado luego del ataque a balazos que afectó a patrullas de seguridad municipal durante la persecución de un grupo de delincuentes. La autoridad aseguró que los responsables serán perseguidos judicialmente. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando equipos de seguridad de Providencia iniciaron el seguimiento de un grupo de sujetos armados que previamente habían cometido un asalto en una tienda de la comuna. Durante la persecución, los delincuentes dispararon contra los patrulleros municipales mientras intentaban escapar a bordo de un vehículo de alta gama que mantenían cargo vigente por robo. Tras lo ocurrido, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, confirmó que el municipio presentará una querella por homicidio frustrado y afirmó que se van a utilizar todos los medios disponibles para identificar y detener a los responsables. El jefe comunal también solicitó al Ministerio de Seguridad aumentar la dotación de carabineros en Providencia, argumentando que diariamente la comuna recibe una población flotante muy superior a la cantidad de residentes. Finalmente, el alcalde planteó fortalecer la coordinación entre municipios, policías y concesionarias de autopistas, además de integrar sistemas de cámaras de vigilancia para mejorar el seguimiento de delincuentes durante persecuciones policiales. 7 personas fueron detenidas en la comuna de Melipilla durante un operativo policial que permitió desarticular un punto de almacenamiento y distribución de cigarrillos de contrabando. El procedimiento fue encabezado por personal especializado de Carabineros en coordinación con la Fiscalía. Más antecedentes en el siguiente informe. La investigación se inició tras una denuncia que alertó sobre la existencia de una parcela donde se estarían almacenando y comercializando cigarrillos ingresados ilegalmente al país.
Con los antecedentes recopilados, la Fiscalía Local de Melipilla gestionó una orden judicial de entrada y registro para intervenir el inmueble investigado. Durante la madrugada, efectivos del departamento OS9, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, ingresaron al recinto para ejecutar las diligencias autorizadas por el tribunal. En el lugar fueron sorprendidos 7 adultos mientras descargaban una importante cantidad de cigarrillos desde un camión, situación que derivó en su inmediata detención. El procedimiento permitió incautar el vehículo utilizado para el transporte y más de 10.000 cajas de cigarrillos de contrabando, mientras los imputados quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención. La Contraloría General de la República destacó una serie de irregularidades en la contratación de funcionarios de Carabineros que se desempeñaban como oficiales de justicia. Entre los hallazgos figuran dobles contratos para realizar las mismas labores, falta de control horario y pagos efectuados en exceso. Más antecedentes en el siguiente informe. La situación quedó al descubierto tras una auditoría realizada a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, que revisó el cumplimiento de las jornadas laborales y las contrataciones efectuadas bajo modalidad de funciones transitorias. El organismo fiscalizador estableció que 36 funcionarios mantenían simultáneamente 2 contratos para desarrollar las mismas tareas, situación que contraviene la normativa vigente y que exige que las labores adicionales sean distintas a las funciones habituales. Asimismo, la investigación detectó que parte de los funcionarios revisados no contaba con registro de asistencia ni mecanismos adecuados de control horario, lo que impidió verificar el cumplimiento efectivo de las jornadas por las cuales recibían remuneraciones. La auditoría también advirtió que algunos funcionarios realizaron actividades particulares remuneradas mientras mantenían contratos con la institución, una situación que deberá ser revisada para determinar si existieron incompatibilidades o incumplimientos de horarios. Finalmente, la Contraloría informó que se detectaron pagos efectuados en exceso a funcionarios y anunció acciones para recuperar esos recursos, mientras Carabineros deberá informar los resultados de las investigaciones administrativas iniciadas a raíz de estos antecedentes. Una serie de procedimientos antidroga desarrollados por la PDI y también por la Fiscalía permitió desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia la región metropolitana. Entre los detenidos figura el suegro del futbolista Carlos Palacios, capturado en la comuna de Peñaflor. Más antecedentes en el siguiente informe. Las diligencias corresponden a las operaciones denominadas Mar de Drake 2, Norte, Rojo 2 y Capitanes, ejecutadas por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana para desbaratar redes de tráfico que operaban entre el norte del país y la zona central. Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 4 personas y se incautó una importante cantidad de pasta base, clorhidrato de cocaína y cannabis, además de armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y otras especies asociadas a la actividad ilícita. Uno de los imputados corresponde al suegro del actual jugador de Boca Juniors, Carlos Palacios, quien fue detenido en Peñaflor durante la denominada Operación Capitanes. Según los antecedentes entregados por los investigadores, el detenido habría usado un vehículo inscrito a nombre del futbolista para transportar droga. Además, uno de los inmuebles allanados figura a nombre de la actual pareja del deportista. El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, señaló que la investigación continúa en desarrollo y no descartó que nuevas diligencias permitan ampliar el alcance de las indagatorias en torno a esta organización criminal. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. El sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los delitos de incremento patrimonial relevante e injustificado y también lavado de activos. La sentencia le impuso una multa de 246.918.500 pesos, 4 años de reclusión, pena que va a cumplir bajo el régimen de libertad vigilada intensiva, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 5 años. Un fallo unánime estableció que esta Aguilera obtuvo un incremento patrimonial injustificado entre los meses de enero del año 2013 y el mes de septiembre del año 2017 y realizó maniobras para ocultar el origen ilícito de esos recursos. Asimismo, el tribunal ordenó el comienzo de un inmueble que está ubicado en la comuna de La Reina, adquirido durante el periodo investigado. Si bien el ex jefe comunal
fue absuelto del delito de cohecho pasivo debido a que la acción penal se encontraba prescrita. Los jueces dieron por acreditado que recibió pagos a cambio de favorecer adjudicaciones de licitaciones municipales y de omitir sus deberes de fiscalización. Entre los antecedentes establecidos figuran depósitos por 9,9 millones de pesos, 4 millones de pesos y 3 millones vinculados a una empresa favorecida en procesos de contratación. El tribunal concluyó que las conductas de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos forman parte de un mismo esquema delictual, mediante el cual Aguilera abusó de su cargo para obtener beneficios económicos y ocultar su origen. Además, advirtió que si incumple las condiciones de la libertad vigilada intensiva, deberá cumplir de manera efectiva la pena privativa de libertad impuesta. Vamos a otra información porque Mundaca arremete contra Rau, critica en este caso no haber informado de su visita y cuestiona dicho sobre crimen organizado en la quinta región. Las declaraciones formuladas por el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau durante su visita a Valparaíso continúan generando reacciones, luego que la autoridad reconociera la preocupación del gobierno por el aumento de los homicidios en la zona y afirmara que la región reúne condiciones que busca el crimen organizado debido a su condición portuaria y logística. El gobernador Rodrigo Mundaca cuestionó tanto la forma en que se desarrolló la visita como el contenido de sus planteamientos. En primer término, la máxima autoridad regional manifestó su molestia por no haber sido informado de la presencia de Arrau, señalando que me enteré por la prensa que estaba en la región, lo cual no se condice con las cosas que le hemos planteado al presidente Kast, con quien hemos estado reunidos 3 veces y le hemos dicho que hay que mejorar ese tipo de prácticas. Respecto de las afirmaciones realizadas por Arrau acerca de las características que tendría la región por el asentamiento del crimen organizado, Mundaca sostuvo que la presencia del ministro tampoco fue edificante cuando dice que la región de Valparaíso, a propósito de nuestra condición portuaria, tiene condiciones ideales para que se establezca el crimen organizado a las bandas criminales. Me parece que es una muy mala cuña decir que nuestra región tiene condiciones ideales para que se extienda el crimen y las bandas organizadas. Me parece que es lamentable. Asimismo, abordó el diagnóstico realizado por Arrau sobre el comportamiento de los delitos en la región y planteó que cuando dice que los delitos se han incrementado en materia de homicidios, secuestros y robos con fractura, eso da cuenta de que efectivamente tenemos un pendiente. Y tenemos además pendiente cuando el gobierno hizo su campaña en torno a la seguridad. El principal eslogan de la campaña es que se les acaba la fiesta a los delincuentes y la verdad es que no vemos un resultado. Y ahora también ahondó en lo que hoy tenemos un seremi de seguridad, teníamos un compromiso que era seguridad por parte del gobierno central y la verdad es que los resultados no se ven a la vista. Al contrario, han crecido los homicidios, han crecido los asaltos, han crecido los delitos que históricamente estaban completamente alejados de la memoria colectiva de los chilenos. Hubo muchos secuestros en dictadura, pero también han habido secuestros extorsivos en nuestra región este último tiempo, señaló. En esa misma línea, el gobernador Rodrigo Mundaca apuntó a las capacidades operativas de las policías y manifestó que hoy día tenemos un déficit de carabineros, tenemos más de 2.000 efectivos faltantes en nuestra región. Tenemos vehículos policiales que hoy día no se están utilizando, problemas que con seguridad los comités de STQP no están dando cuenta de las necesidades de reforzar fuerza y medio por trabajar de manera preventiva. Vamos a ir al informe internacional porque hubo un ataque con dron en una playa rusa. Nuevas versiones cruzadas sobre una eventual negociación entre Estados Unidos e Irán y una alerta de seguridad en Colombia antes del cambio de mando marcan la agenda internacional de esta jornada. Revisemos las principales noticias internacionales. Hola, ¿cómo están? Vamos de inmediato a revisar noticias del ámbito internacional en puranoticia.cl.
comenzamos con lo que ocurrió en Rusia. Al menos 7 personas murieron y otras 40 resultaron heridas. Esto luego de que un dron explotara en una concurrida playa de la región rusa de Krasnodar, junto al Mar Negro. Entre las víctimas fatales hay 3 niños y parte de los lesionados tuvo que ser trasladado a centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas. Hay registros difundidos en redes sociales que muestran al aparato descendiendo a gran velocidad antes de impactar cerca de un acantilado y provocar una fuerte explosión frente a turistas que estaban en la arena y también dentro del agua. El gobernador regional acusó a Ucrania de ejecutar un ataque deliberado contra civiles. Kiev, sin embargo, no se ha pronunciado sobre este incidente y hasta ahora se desconoce cuál era el objetivo original de este dron. Hay versiones difundidas por canales ucranianos que sostienen que el aparato pudo haber perdido su trayectoria debido a interferencias electrónicas. Hay testigos, en cambio, que aseguran haber escuchado disparos antes de la explosión, lo que abre la posibilidad de que las defensas rusas intentaran derribarlo. La falta de alarmas previas también generó cuestionamientos entre residentes y turistas, quienes señalaron que no recibieron instrucciones para evacuar o buscar refugio antes del impacto. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el dron fue dirigido hacia la playa o si efectivamente cayó en el lugar después de ser interceptado. Y mientras Rusia y Ucrania vuelven a intercambiar acusaciones por este ataque con víctimas civiles, también está aumentando la tensión verbal entre Washington y Teherán, y es por unas negociaciones cuya existencia Irán sigue negando. Claro, el presidente Donald Trump aseguró que existen conversaciones en marcha con Irán para buscar una salida al conflicto y calificó a las autoridades iraníes como hipócritas por negar públicamente esos contactos. Según el mandatario, Teherán estaría solicitando encuentros con Washington, aunque luego sostiene que solo mantiene intercambios indirectos a través de Omán. Trump reiteró que cualquier acuerdo tendrá que garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares y volvió a presentar esa condición como el principal objetivo de la estrategia militar y diplomática de Estados Unidos. Además, también afirmó que el estrecho de Hormuz está bajo control de Estados Unidos y amenazó con mantener las restricciones sobre el ingreso de recursos a Irán mientras no exista un entendimiento o una rendición completa. Las declaraciones contrastan con la posición pública de Teherán, que continúa negando negociaciones directas y acusa a Washington de utilizar supuestos contactos como parte de una campaña de presión política. Hasta ahora no existe una confirmación independiente sobre la existencia de conversaciones formales. El escenario sigue marcado por amenazas, operaciones militares y mensajes contradictorios que están dificultando, en definitiva, anticipar una salida diplomática. Y desde Medio Oriente vamos a pasar a Colombia, donde las autoridades reforzaron la seguridad ante una posible ofensiva durante la investidura presidencial. Los servicios de inteligencia de Colombia advirtieron sobre un supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional para cometer ataques antes, durante o después de la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. De acuerdo con los informes conocidos por medios colombianos, las acciones estarían bajo la dirección de alias Pablito, uno de los principales comandantes del grupo armado. Los posibles objetivos incluirían instalaciones militares, dependencias policiales, infraestructura crítica y también lugares de carácter civil. Y esto está llevando a las autoridades a reforzar los operativos preventivos. La alerta se conoce después de un atentado con coche bomba que se registró en Cúcuta y que dejó a varios heridos y fue atribuido por el gobierno colombiano al Ejército de Liberación Nacional. La investidura presidencial se realiza este viernes en Cali, bajo un amplio despliegue de seguridad destinado a proteger a las autoridades, invitados y asistentes en general. El presidente electo ya salió a condenar los últimos hechos de violencia y advirtió a los grupos armados que deberán abandonar las armas y avanzar hacia procesos de desmovilización. Las fuerzas de seguridad mantienen vigilancia en distintos puntos del país mientras analizan la información de inteligencia y buscan anticiparse a cualquier intento de alterar el cambio de mando. Parte de las informaciones que estamos revisando, que están ocurriendo en el ámbito internacional,
las revisamos, por supuesto, a través de puranoticia.cl. El ataque en Rusia, las versiones contradictorias sobre una negociación con Irán y la amenaza de nuevos atentados en Colombia van a mantener activa la agenda internacional durante las próximas horas, en una jornada marcada por la violencia, la incertidumbre diplomática y los desafíos de seguridad. Ahí estaban las informaciones internacionales en la voz de Carmen Paz González. Vamos de inmediato a la revisión del deporte, específicamente el fútbol, porque Diego Valdés fue una de las figuras en el triunfo de 1-0 de Vélez Sarsfield frente a Independiente, mientras Colo-Colo continúa atento a la situación contractual. El volante chileno disputó los 90 minutos y tuvo una destacada actuación en el duelo válido por el torneo de clausura argentino, que se definió con el gol de Thiago Aguirre. Valdés incluso protagonizó una de las jugadas más comentadas del partido al realizar un túnel sobre Leonardo Godoy, rendimiento que le valió una calificación de 7,3 en el SofaScore. En Macul esperan que el jugador pueda destrabar su salida de Vélez cuando el club que le adeudaría 4 meses de sueldo. Colo-Colo tiene plazo hasta el día 13 de agosto para intentar concretar su fichaje. La campaña de Fernando Ortiz al mando de Colo-Colo comenzó a despertar interés en México luego de instalar al cuadro albo como exclusivo líder del campeonato nacional. Según informó DS Sport, Tigre tendría al entrenador argentino entre sus alternativas para el futuro, considerando además su experiencia previa en el fútbol azteca. Pese al interés, el técnico mantendría su foco en Colo-Colo y su intención sería luchar por el título antes de analizar una eventual salida del club. Ortiz tiene contrato con el Cacique hasta diciembre y anteriormente dirigió a Santos Laguna, Monterrey y América, además de haber defendido como jugador al Tigres de México. Seguimos en el fútbol porque el partido entre Unión San Felipe y Universidad de Chile cambió de escenario y finalmente se va a disputar en el estadio de La Calera Nicolás Chaguán Nazar. El encuentro pendiente por la fase de grupos de la Copa Chile estaba programado inicialmente en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, recinto que permanece fuera de servicio debido a una falla eléctrica. El problema se originó por la explosión de un transformador que está ubicado en el techo de la tribuna preferencial de calle Bulnes, situación que también obligó a suspender el partido entre Deportes Limache y Ñublense de Chillán. De esta manera, Unión San Felipe y Universidad de Chile se van a enfrentar mañana miércoles 5 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera. Ya, nos vamos a despedir entonces, pero no antes vamos a revisar en detalle cada uno de los titulares de esta jornada. Valparaíso y Viña del Mar concentran el grupo de adolescentes con mayor reincidencia delictiva. Corte de Apelaciones de Valparaíso revoca arresto domiciliario de exfuncionario de CONAF imputado por mega incendio del año 2024. 6 detenidos, 11 infracciones migratorias y más de 300 controles deja operativo interinstitucional en el Plan de Valparaíso. Alcaldesa llama al Senado, o alcaldes, 160 alcaldes llaman al Senado a aprobar compensación por extensión de contribuciones en mega reforma. Revisión de Becas Chile destaca deuda de 92.000 millones por incumplimientos de 1.666 beneficiarios. Presidente de Codelco descarta abrir la propiedad de la estatal y asegura que el plan es superar la crisis sin venderla. Senado vota último artículo de mega reforma, pero vetos retrasarían su promulgación. Alcaldesa Ripamonti emplaza al Ministerio de Educación a acelerar la apertura de jardín infantil en el sector de Santa Julia en Viña del Mar. Y así estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Las noticias como a ti te gusta. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias